Para este problema nos piden determinar las fuerzas de los elementos KJ, este que está acá, el KC, que es este que está aquí en rojo, y por último el BC. Después nos piden determinar cuáles se encuentran en compresión y cuáles en tracción. Comencemos con el problema. Primero tenemos que escoger un método. ¿Cuáles métodos tenemos? Bueno, el de los nodos y el de las secciones. Yo este problema lo voy a resolver de tres formas distintas. 2 veces con el método de las secciones y una vez con el método de los nodos. Para mí son todas importantes y quiero que ustedes escojan cuál les gusta más. En general siempre se necesitan las reacciones y después que nosotros tenemos las reacciones procedemos para el método de las secciones a cortar las barras que nos piden. Y una vez que cortamos hacemos equilibrio. Entonces lo primero que tenemos que hacer son las reacciones. Vamos con las reacciones. Entonces aquí tenemos este apoyo que nos produce una reacción vertical mientras que este una vertical y horizontal. Como no tenemos ninguna fuerza horizontal, inmediatamente podemos decir que esta fuerza es igual a 0. Ahora hacemos sumatoria en el eje Y y tenemos que BA más BG es igual a todo lo que va hacia abajo, a todas las fuerzas que van hacia abajo, que en este caso es 29. Y después hacemos sumatoria de momento en A o sumatoria de momento en G. Yo lo hago respecto a A. Aquí tengo en celeste todas las fuerzas, mientras que las distancias las tengo en negro. Tengo acá la fuerza de 5 con un brazo de 4, esta de 5 con un brazo de 8, la de 6 con un brazo de 12 y así sucesivamente. Recuerden que esta fuerza ustedes la pueden trasladar hasta acá abajo y como no se nos genera un brazo al trasladar la fuerza, la podemos mover sin que se nos genere ese momento extra. Recuerden eso, ya lo vimos al comienzo del curso. Aquí tengo las multiplicaciones y finalmente de estas dos ecuaciones nosotros despejamos las reacciones. Ya conocemos las reacciones del problema, pero aún no conocemos toda la geometría. Es importante conocer la geometría de nuestro problema. Por ejemplo, Lucas, ¿de qué geometría estás hablando? Me refiero, por ejemplo, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia. Es súper importante tener claro nuestra geometría, al igual que ese ángulo que está ahí y el que se nos va a formar aquí. ¿Y por qué son importantes esos ángulos? Bueno, porque cuando nosotros hagamos nuestro corte, que va a ser ese corte que está ahí, vamos a necesitar de la geometría. Vamos con el corte y la geometría. Aquí yo tengo la geometría. Primero voy a calcular las distancias, estas que están acá. ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, nosotros sabemos que Y es a X como cualquier altura. Por ejemplo, esta aquí es conocida 8. Como 8 es a 12. Entonces yo pongo un valor de acá de X, por ejemplo, X igual 4 y me da un Y igual 2,6. Por lo tanto, este vale 2,6, este vale 5,333 y este vale 8. Así de simple. Después, para conocer el ángulo que está aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que esta diferencia de altura es de 2,66. Por lo tanto, aplico el arco tangente, que es el opuesto, 2,66, dividido el adyacente, que sería este brazo que está acá, que es igual a 4, y así puedo conocer los ángulos. De igual forma, para el ángulo alfa que se encuentra aquí. Entonces, ahora ya conozco toda la geometría de mi problema y voy a hacer el corte. ¿Cuál corte vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos que queremos conocer estas barras que están acá y podemos cortar como máximo 3 barras. Entonces, simplemente corto las 3 barras que me piden. Aquí tengo dibujado ya el lado izquierdo del corte, es decir, desde aquí para el lado izquierdo, con todas las fuerzas y la reacción, y siempre dibujo todas las fuerzas saliendo de la barra. Y aquí tengo el lado derecho. Hay que pensar un poco. ¿Qué pasa si utilizo, por ejemplo, el lado derecho y, por ejemplo, hago momento respecto a J? Bueno, si hago momento respecto a J, la ecuación de momento me va a quedar dependiendo de esta variable y de esa variable que está ahí. Si hago sumatoria en el eje Y, la ecuación va a depender de esa variable y de esa variable, ¿cierto? Y si hago sumatoria en el eje X, va a depender de esta variable y de esta variable. Entonces tenemos que todas las ecuaciones van a depender de 2 variables. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Y Lucas, ¿por qué puede ser bueno o puede ser malo? Bueno, eso quiero que aprendamos en este video. ¿Por qué conviene hacer el lado derecho o conviene hacer equilibrio en el lado izquierdo? ¿En cuál de los dos lados me conviene hacer el equilibrio? Acá, dos variables en cada ecuación. Vamos a resolverlo primero este problema utilizando el lado derecho. Y veamos qué tenemos. Solución 1. Lado derecho. Haciendo sumatoria en el eje X,
nosotros tenemos que este apunta en el sentido negativo, por lo tanto lleva un menos. El FKJ también apunta en el sentido negativo y utilizamos ahora el coseno, que es la proyección de esta fuerza en el eje X, y eso lo igualamos a 0. Hacemos exactamente lo mismo para el eje Y. Tenemos esta fuerza que va hacia arriba, positiva, luego tenemos la fuerza de la reacción de 13,5 menos o igual a todo lo que va hacia abajo, que en este caso es esta fuerza, más esta, que suma 16, más la fuerza o la proyección de esta fuerza en el eje Y. Y esa es mi segunda ecuación. Depende de dos variables o de dos incógnitas también. Y la ecuación de momento la tengo acá, donde tengo el momento que me produce esta fuerza y cada una de estas fuerzas que están acá, más el momento que me produce esta fuerza acá, KC, donde el brazo es igual a 4, y esta fuerza BC, que el brazo es igual a 8, que corresponde a la altura de esta viga que está acá. Y resolviendo este sistema, que es bastante complejo, porque tenemos dos incógnitas, ustedes lo pueden meter al computador y van a llegar a esta solución que está acá. Lucas, yo traté de resolver este problema y es difícil. Bueno, veamos qué pasa con el lado izquierdo. Entonces vamos con la solución 2. Este es el lado izquierdo de la estructura, es decir, el corte lado izquierdo. ¿Qué pasa si hacemos momento respecto al punto B? Bueno, si hacemos momento respecto al B, el momento o la ecuación de momento va a tener incluida esta incógnita y también va a tener incluida esta incógnita que está acá, ¿cierto? Más obviamente todos estos que están acá que son datos conocidos. Pero si lo hacemos respecto al punto K, esta fuerza no va a estar incluida en mi ecuación de momento y esta otra fuerza tampoco va a estar incluida en mi ecuación de momento. Pero va a estar incluida solamente esta fuerza que está acá. Entonces, si yo tengo una ecuación y en esa misma ecuación solamente tengo una variable que no conozco, voy a poder despejar de manera inmediata esta variable que está acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el momento respecto a este punto. Entonces, aquí tengo la ecuación de momento respecto al nodo K. ¿Qué tenemos? Tenemos el momento que me produce la fuerza BC, que sería este brazo de 5,3 por la fuerza positivo, más las respectivas fuerzas que están acá. Entonces, de esta ecuación, nosotros podemos despejar de manera instantánea la fuerza BC, que me da positiva de 15 kN. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos sumatoria en el eje X? Si hacemos sumatoria en el eje X, vamos a tener esta variable que ya es conocida, esta variable no va a estar en nuestra ecuación, y esta que está acá sí va a estar en nuestra ecuación. Y esta va a ser la única variable desconocida de la ecuación de sumatoria en el eje X. Aquí tengo mi ecuación del eje X, donde solamente tenemos la fuerza BC, que es de 15, y la fuerza KJ, la cual aquí utilizamos el coseno para descomponerlo. Como ya tengo todo esto que está acá conocido, menos esta variable que está acá, la puedo despejar y me da menos 18 kN. Ahora aplico sumatoria en el eje Y. ¿Esta fuerza la conozco? No, no la conozco. Esta fuerza ya la conozco y esta fuerza ya la conozco. Por lo tanto, voy a poder despejar fácilmente esta variable que está acá. Aquí está la sumatoria en el eje Y y despejo rápidamente el resultado y me da menos 7,5. Recordemos que como nosotros nos definimos toda la fuerza saliendo de la barra, como esta que está acá es positiva, significa que es tracción. Esta es negativa, significa que es compresión. Y esta, como es negativa, significa que es compresión. Vamos con la tercera solución. ¿Cuál podría ser la tercera solución? Bueno, obviamente utilizamos el método de los nodos. Entonces, nosotros para utilizar el método de los nodos, recordemos que solamente por cada nodo podemos encontrar un máximo de 2 incógnitas. ¿Y por qué solamente podemos encontrar 2 incógnitas? Bueno, porque solamente tenemos 2 ecuaciones. Sumatoria en el eje X y sumatoria en el eje Y. Nosotros dijimos que el método de los nodos solamente podemos comenzarlo desde los apoyos, porque acá tenemos 2 barras nomás, entonces por lo tanto podemos encontrar la fuerza de esas 2 barras, o cuando tenemos que 2 barras se unen solamente en un nodo. En este caso, en ningún nodo, aparte el del inicio y el del final, se unen 2 barras. Acá se unen 4 barras, por lo tanto no podríamos partir de ahí con el método de los nodos, al igual que acá, al igual que acá, al igual que acá.
Entonces vamos a comenzar con el nodo A. Para el nodo A, aquí está el nodo A dibujado en negro, vamos a tener que este nodo siente una fuerza de arriba de 3 kN que lo empuja hacia abajo. Tenemos la reacción que lo empuja hacia arriba y las dos fuerzas saliendo del nodo. Tenemos la fuerza AL y la fuerza AB. Como tenemos dos incógnitas, nosotros podemos despejarlas. Aquí está el desarrollo. FAL vale menos 22,54, por lo tanto está en compresión. Y esta que está acá es de positiva, por lo tanto es tracción. Luego podríamos irnos, como nosotros queremos encontrar estas incógnitas o queremos encontrar la fuerza de esas barras, podríamos irnos directo al nodo B. Sin embargo, del nodo B notemos que no conocemos la fuerza de esa barra, no conocemos la fuerza de esta barra y tampoco conocemos la fuerza de esa barra. Ahora sí conocemos esa fuerza de esta barra que está acá. Sin embargo, como tenemos tres incógnitas, nosotros no podemos encontrar las fuerzas de estas barras que están acá. Entonces tenemos que irnos a otro nodo. ¿Cuál nodo? Si nos vamos al nodo L, notemos que llegan tres barras, pero nosotros ya conocemos esta fuerza que está de la fuerza de la barra AL. Por lo tanto, sí vamos a poder encontrar esta fuerza con esta fuerza que está acá. Entonces, aquí tenemos el nodo L. Recuerden, todas las fuerzas se dibujan saliendo. Acá dibujamos la fuerza de la barra LK saliendo y de la LB saliendo del nodo. Esta fuerza que está acá también se debería dibujar saliendo, pero sin embargo, vemos acá que es negativa, por lo tanto mejor la dibujo positiva hacia adentro y el nodo recibe una fuerza arriba de 5 kN hacia abajo. Entonces puedo despejar de acá estas dos fuerzas y aquí tengo el desarrollo. Entonces ahora voy a dibujar en morado las fuerzas que conocemos. Conocemos esta fuerza, conocemos esa fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Entonces si nosotros hacemos equilibrio en el nodo B, vamos a tener solamente dos incógnitas, que son estas dos que están acá. Entonces sí vamos a poder encontrar esas dos reacciones o esas dos fuerzas. Entonces aquí tengo el equilibrio del nodo P. Como tenemos las dos incógnitas, ya la podemos encontrar y aquí está el desarrollo. El ángulo beta es de 53,13 y lo encontramos a partir de la geometría que lo hicimos al inicio del video. Y también tenemos esta fuerza que sale, que es de 18,75, que proviene de esta fuerza que está acá. Como esa barra, nosotros cuando hicimos los cálculos nos dio positivo la fuerza AB, nosotros la dibujamos saliendo del nodo positivo, en ese sentido. Entonces ahora ya conocemos la fuerza BC, la conocemos, y también conocemos la fuerza BK. Si nos queremos ir al nodo C, notemos que tenemos tres barras, esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá, desconocidas, con una fuerza desconocidas. Por lo tanto, no podemos hacer equilibrio en el nodo C. Sin embargo, si nos vamos al nodo K, sí podemos hacer equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos incógnitas, esta barra que está acá y esta barra que está acá. Vamos al nodo K, hacemos equilibrio en el nodo K y aquí obtenemos las dos fuerzas, donde tenemos la fuerza KC, que es la que nos piden, que actúa en compresión, la fuerza KJ, que también nos pedían que actúa en compresión, y finalmente acá también del nodo B obtuvimos la fuerza BC, que está en tracción. Por lo tanto, si vamos al inicio del problema, que es este que está acá, tenemos que esta barra actúa en compresión, es decir, se está achicando o la estamos tratando de acortar con esta configuración de carga. Esta también se está cortando, que igual tiene mucho sentido que esta se esté cortando, y esta que está acá se está estirando. ¿Tienen sentido nuestros resultados?